texto bíblico dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Querida iglesia, la vida es como un inmenso mar. Hay días donde todo es calma, todo es tranquilidad. El sol parece que está resplandeciendo. Pero también existen días donde se levantan grandes tempestades, donde parece que literalmente nos vamos a ahogar. La vida es como un mar. No sabemos en qué momento algunas tempestades se van a levantar. Sin embargo, el Señor nos enseñó en su palabra cómo nosotros podemos reaccionar ante las diferentes dificultades que se levantan en la vida. Y esta mañana vamos a extraer 3 principios o 3 actitudes importantes que nosotros debemos desarrollar, extraídas del Evangelio de Marcos. 3 actitudes que deberíamos tomar cuando las tempestades de la vida se levantan. Llámese como se llame esa tempestad. Y la primera actitud que debemos tomar es entender que las dificultades son parte de la vida. Marcos 6:45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Y si usted presta atención, no fueron los discípulos que iban por su parte, tampoco eran los discípulos que estaban viviendo en desobediencia. Todo lo contrario. Aquellos discípulos se encontraban yendo a la otra ribera en una barca por instrucción directa de Jesucristo. Fue Jesús quien les pidió que se subieran en esa barca y fue Jesús quien les dijo que cruzaran la ribera. Y ellos, dentro de la perfecta voluntad de Dios, obedeciendo enteramente lo que Jesús les había dicho, se encontraban cruzando a la otra ribera. Sin embargo, a pesar de que ellos estaban viviendo en obediencia, el texto bíblico registra que una gran tempestad se levantó contra ellos. ¿Sabe lo que esto significa? Significa que existen tormentas en la vida que llegan a la vida de los hijos de Dios, no como un castigo divino. Hay tormentas que llegan a nuestra vida como consecuencia de nuestras malas decisiones. Yo tomé una mala decisión y entonces viene una consecuencia y es una tormenta en mi vida. Pero también la Biblia registra que existen tormentas que se levantan en nuestra vida, que escapan de nuestras manos. Los discípulos no habían hecho nada para que la tormenta se levantara, pero la tormenta de todas formas se levantó. Y existen algunos tipos de tormentas en la vida que le llega a todos, buenos y malos,
ricos y pobres, cristianos y no cristianos, se levantan. El libro de Eclesiastés dice en el capítulo 7, en el verso 14, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Quiere decir que en la vida hay tiempos, hay días de calma, pero también existen tiempos y días donde se levantan grandes tempestades en nuestras vidas. Y aquel día fue un día de tempestad para los discípulos. Ellos estaban en obediencia. Sin embargo, la tempestad se levantó. Y cuando la tempestad se levantó, los discípulos se asustaron. Ahora bien, la barca representa, o el mar representa la vida. Los discípulos nos representan a nosotros. El viento representan los tiempos difíciles que se levantan. Y lo primero que tenemos que entender es que las dificultades en la vida son parte de ella. Tenemos que comprender que hay momentos donde se levantan dificultades, que a veces escapan de nuestras manos. Y cuando una dificultad de este tipo se levanta, no busques culpables, no te eches la culpa a ti mismo, no pienses Dios me está castigando, no busques un responsable por tu dificultad. Hay situaciones en la vida donde se levantan tempestades que parece que no tienen sentido. ¿Cómo podían los discípulos explicar que al cruzar la ribera se pueda levantar una dificultad como ellas? Pero existen momentos en la vida donde se levantan ciertos tipos de dificultades. Y cuando esas dificultades se levantan, tenemos que recordar que las dificultades son parte de la vida. Y que en medio de ellas, en vez de buscar culpables, en vez de dejar que la tormenta nos destruya, tenemos que aprender a fortalecernos en Cristo Jesús. Y eso nos lleva al siguiente punto del mensaje. Cuando una dificultad llega a tu vida, sin motivo, sin causa aparente alguna, decide remar, aun cuando el viento es contrario. En Marcos 6, 47 al 49, el texto bíblico dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Los discípulos estaban en el mar, en el medio del mar, en el punto exacto donde nadie podía hacer nada por ellos. Y era de noche, oscuridad, y de repente una tempestad se levanta. Ellos estaban remando para allá, pero la Biblia dice que el viento era contrario, los quería devolver allá. Y frente a la tempestad, lo que los discípulos decidieron hacer es remar, aun cuando el viento era contrario. ¿Qué hubiese pasado si los discípulos no hubiesen remado? El viento o los hubiese destruido o los hubiese devuelto al principio. Mas ellos, delante de la tempestad que se levantó, remaron aun cuando el viento era contrario. Y cuando las tempestades se levantan en tu vida sin motivo alguno, no tienes que desistir. No te des por vencido. No desmayes, no te abandones. No botes la toalla pensando que ya todo se ha acabado. Mira a los discípulos y aprende a remar aún cuando el viento es contrario. Yo no sé si alguno de ustedes esta mañana está pasando un momento de dificultad y sientes literalmente que esta tormenta va a destruir la barca de tu vida. Y has pensado en tu corazón, no vale la pena seguir, no vale la pena continuar luchando. Pero tengo un mensaje para ti en esta mañana y es: rema, aun cuando el viento es contrario. No desistas, no te rindas, no te des por vencido.
La Biblia dice que los discípulos estaban remando con gran fatiga, estaban cansados, pero continuaron remando. Y cuando las adversidades se levantan, no es tiempo para darte por vencido. A veces estás fatigado, a veces puedes sentir que ya no tienes fuerzas, a veces puedes pensar que todo se ha acabado, que nadie se acuerda de ti, que nadie se interesa por tu vida. Pero a pesar de que no tengas fuerzas, sigue remando, aun cuando el viento sea contrario. Porque si tú dejas de remar, tú te vas a hundir. Si tú te rindes, la tormenta puede destruirte. Si tú paras de remar, quizá vuelvas al lugar de donde un día partiste. Tienes que aprender a perseverar, aun cuando los vientos de la vida son contrarios. Tienes que aprender a fortalecerte en el Señor. La palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Existen más de 365 palabras y promesas que dicen, esfuérzate y sé valiente todos los días de tu vida. Por favor, no te rindas. Esta mañana, cuando oraba por el mensaje, el Espíritu Santo ministraba mi corazón y ponía muy fuerte esa palabra. Dile que no se rinda. Porque mientras tú estás remando, mientras tú estás perseverando, el texto bíblico dice que desde la ribera Jesús los vio remar. Jesús no es indiferente a lo que estás viviendo. Jesús no es un eslogan estampado en la Biblia solamente. Jesús es real. Y cuando tú sientes que nadie te ve, cuando tú sientes que estás en medio del mar, en medio de la oscuridad, que las olas te van a destruir, cuando piensas en tu corazón, nadie me puede ayudar, Jesús te mira y entonces pasa el milagro. Él viene hacia ti andando sobre el mar. Por eso cuando las tempestades se levantan, en tercer lugar recuerda que el Señor tiene cuidado de tu vida. La Biblia dice, aun cuando tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo nunca te dejaré. Aun cuando las personas que tú aman te fallen, se olviden de ti, no tengan interés por lo que vives y sientes que estás literalmente solo en medio del mar, recuerda en esos momentos que hay alguien que no te va a dejar, que hay alguien que te ama, que hay alguien que te está observando. Y mientras tú estás esforzándote y prevaleciendo, aun cuando no tienes fuerzas, Jesús se acerca a ti caminando sobre el mar de tu dificultad, sobre el mar de tus problemas, sobre el mar que tú piensas que te va a destruir, porque Jesús es mucho más grande que cualquier problema. Jesús es mucho más grande que cualquier adversidad. Y Él se acerca a ti andando sobre el mar. Aquella noche los discípulos, en medio de su esfuerzo, cuando pensaban que iban a morir, de repente vieron a Jesús viniendo sobre el mar. Al principio no entendieron y se asustaron. Pero cuando Jesús llegó a ellos, se subió a la barca, los miró y les dijo, no tengan temor, yo soy. Y esta mañana Jesús quiere subirse al barco de tu existencia. Tal vez tú estás hoy, esta mañana, luchando con cientos de dificultades, nadie sabe. Pero el Señor te ha traído para decirte, aun cuando tú piensas que estás a punto de ahogarte, yo quiero entrar hoy en la barca de tu existencia. Y quiero decirte que no temas. No tengas temor. Porque si Jesús está contigo, si Jesús se sube en tu barca, ten la seguridad que Él tiene el poder para reprender los vientos y las mareas de la vida. Y tiene la capacidad de llevarte a puerto seguro. Entonces Jesús se subió en la barca. Los discípulos podían remar aun cuando el viento era contrario. Eso era lo que ellos podían hacer.
Esa era la parte que a ellos les correspondía. Pero había otra parte que los discípulos no podían hacer, y era reprender la adversidad. Ellos hicieron su parte, no se rindieron. Y Jesús hizo la suya. Hizo lo que los discípulos no eran capaces de hacer. Miró la tempestad, el viento, la marea y los reprendió. Y el texto bíblico dice que entonces vino una gran calma sobre aquel lugar. No te rindas. No dejes que la situación que estás viviendo te destruya. No permitas que la dificultad te robe el gozo de la vida. Persevera, esfuérzate, sé valiente. Tu tarea es esforzarte, tu tarea es confiar en Dios, tu tarea es esperar en Él. Y mientras tú esperas en Dios, mientras tú no desistes, mientras tú te mantienes fuerte, aun cuando el viento es contrario, Jesús se manifiesta y Él hace lo que tú no eres capaz de hacer. Él reprende las dificultades de tu vida. Él reprende las grandes tempestades que parecen te van a destruir. Y es capaz de llevar calma al barco de tu existencia. El texto bíblico dice que después de que Jesús subió, Jesús los llevó hasta Puerto Seguro. Alguien me dijo hace mucho tiempo, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Siempre que está por salir el sol, antes de eso es la hora más oscura de la noche. Y quizá esta mañana estoy hablándole a alguien que está viviendo esa hora de oscuridad. Pero tengo una buena noticia para ti. El sol de justicia va a salir. Jesús, que se interesa por ti y por mí, va a aparecer. La tempestad que estás viviendo no te va a destruir. La tormenta no va a volcar tu barca. No tienes por qué volver atrás. Esfuérzate y persevera. Y mientras tú lo hagas, verás cómo Jesús se parará delante de ti como un poderoso gigante y reprenderá cualquier tormenta que estés viviendo. Cuando veo la Biblia encuentro hombres como José, que a pesar de los problemas no se rindió. José tuvo problemas familiares muy difíciles. La Biblia dice que sus hermanos llegaron a odiarlo. Pero sabe una cosa, José no se rindió. Fueron capaces de venderlo como si fuese un objeto. Pero José no se rindió a pesar de la dificultad. Fue acusado injustamente por un delito que no cometió. Pero José no se rindió. Fue llevado a la cárcel injustamente. Y aún estando en la cárcel, privado de libertad, la Biblia dice que José no se rindió. No botó la toalla. No dijo, Dios, me has abandonado. No dijo, nací para sufrir. No se amargó en su corazón. Siguió remando, aun cuando el viento era contrario. Entonces, el texto bíblico dice que llegó el momento donde la luz del día resplandeció para José. Y aquel joven que fue vendido, fue despreciado, fue acusado injustamente, llegó a señorear en todo Egipto. Y llegó el sol de justicia. Su familia fue restaurada. Y José se convirtió en un instrumento en las manos de Dios para salvar a toda su familia y como consecuencia a la nación, al pueblo de Dios. Tal vez tú eres José en esta mañana y estás pasando un tiempo de dificultad. No te rindas. Daniel
era un príncipe, 17 años. ¿Qué había hecho Daniel para que la dificultad llegara a su vida? ¿Qué había hecho Daniel para que lo arresten y lo lleven cautivo a una nación que no conocía? Pero la dificultad se levantó para su vida y fue arrancado de su familia. Con aproximadamente 17 años fue llevado cautivo durante meses por el desierto hasta llegar a una nación que no conocía. Pero sabe una cosa, Daniel no se rindió. Y aun cuando el problema era difícil, propuso en su corazón agradar a Dios. Se mantuvo firme. Pastor, ¿cómo alguien puede fortalecerse en medio de la prueba? La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Existe una fuente de fortaleza. Su nombre es Jesús. A veces buscamos la fortaleza que necesitamos en lugares equivocados. Pero Jesús dijo, estás trabajado, estás cansado, sientes que no puedes seguir adelante, ven a mí y echa sobre mí tu carga. Jesús dijo, yo soy el reposo para ustedes. Y a pesar de las dificultades, Daniel no se rindió. A causa de su fe fue perseguido. Lo lanzaron a un foso de leones. Pero aún cuando su vida corría peligro de muerte, injustamente, Daniel no se rindió. Y cuando usted lee la Biblia encontrará un Daniel siendo el segundo en todo el imperio babilónico y siendo un instrumento en las manos de Dios de una forma extraordinaria. No sé la situación que estás viviendo, pero en nombre de Jesucristo no te rindas, no desfallezcas, no te abandones, no te des por vencida, porque si tú perseveras, Jesús vendrá para ti andando sobre el mar. Y durante estos años que he estado sirviendo a Dios, he sido testigo que no existe tempestad tan grande que el Señor no pueda reprender. No existe problema tan difícil que Dios no puede intervenir. Entonces confía en Dios. Hazte fuerte en tu debilidad. Y si has venido esta mañana pensando dejarlo todo, fortalécete en el poder de la fuerza del Señor y recuerda sus promesas. Voy a invitar al ministerio de alabanza que pueda acompañarme. Hoy hemos visto que las dificultades son parte de la vida. La Biblia dice, en el tiempo del bien, goza del bien, mas en el tiempo de la adversidad, reflexiona. Y si tú estás aquí, quizá en tu corazón has dicho, esta palabra creo que no es para mí porque todo en mi vida está bien. La Biblia dice, en el día del bien, goza del bien. Dale gracias a Dios. Disfruta de lo que Dios te ha otorgado. Pero en el tiempo de la adversidad, la Biblia dice, reflexiona. Considera. Si estás en una dificultad por una mala decisión, o si estás en una dificultad sin que tú hayas tenido nada que ver. Pero indiferentemente cuál sea la razón por la cual estés en la dificultad, rema. Aun cuando el viento sea contrario. Sigue adelante. Aun cuando sientas que no tienes fuerza. No estás solo. No tienes por qué sufrir solo. No tienes por qué morir en el camino.
Jesús ha muerto para que tú vivas, no para que mueras. Solo confía en Él. Y esta mañana yo quiero hacer una invitación. Y es para aquellos que están pasando por un tiempo de dificultad. Aquellos que sienten que se están por ahogar en el mar de sus problemas. Quiero orar por ti. Quiero ayudarte para que puedas ver al cielo. Dejes de ver las olas y veas al cielo. Y cuando mires al cielo, te darás cuenta que tu Dios continúa reinando. Que el Dios que fue capaz de obrar los milagros más extraordinarios en la historia del mundo sigue reinando. Que tu Padre no se ha olvidado de ti, y que aquel que vino un día caminando sobre el mar para ayudar a sus discípulos también vendrá andando sobre el mar de tus problemas para extenderte la mano a ti. Entonces deja tu carga al Señor y espera en Él. El salmista dijo: bienaventurado aquel que espera en Jehová, no será conmovido. Puedes confiar en Dios y puedes tener la seguridad que Él tiene cuidado de tu vida. Ven aquí adelante, vamos a orar. Todos vamos a cerrar los ojos. Y si esta mañana tú necesitas oración, ven aquí adelante, vamos a orar para fortalecer tu vida. Vamos a pedirle al Dios que sabe fortalecer, que te fortalezca, que renueve tus fuerzas. No tienes por qué luchar sola ahí donde estás. No tienes por qué pelear esta batalla solo. Ven a Jesús y deja que Él te renueve, deja que Él te fortalezca. Voy a pedir a aquellos líderes de célula que están pasando un tiempo de bien, que puedan ayudarme a ministrarlos. Vengan, vamos a orar por cada una de las personas que han pasado hoy aquí adelante. Y vamos a pedirle al Señor que renueve las fuerzas de nuestros hermanos. Y vamos a orar ministrando sus vidas, porque ellos no están solos. Tienen a un Dios poderoso que pelea la batalla por ellos, y también son parte de una familia que va a estar clamando por sus dificultades. Entonces ven aquí adelante. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.